deseado, que no quisiéramos nosotros que nos llamaran el deseado. Estaríamos felices todos los hombres que nos llamaron el deseado. Así empezaron, que se ríe. Así, se está riendo ahí. Así empezaron a buscar entonces qué hacer con la situación que estaba. Entonces ahora aparecen nuestros letrados, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dejamos? Esa élite intelectual que ya había leído los libros sobre el Estado, ya había leído a Montesquieu, ya había leído a Duffendorf, en fin, a los grandes escritores de derecho público, empiezan a decir, creían que el pobre rey se lo había llevado, pero tenían que hacer algo. Entonces dicen una cosa muy interesante que la estamos estudiando también mucho. Reasumamos la soberanía. Reasumamos la soberanía. Porque antes el soberano era el rey. Según ellos, Dios cogía la corona y se la ponía al rey. Y eso no se podía tocar. Nadie, qué cosa tan horrible. Le habían cortado la cabeza a varios, es verdad, pero eran regicidas, cosas muy aterradoras. Ahora dicen, no señor, si ha pasado esto, y si es verdad que la corona se la entregaron a los franceses, no está bien. Entonces nosotros, como pueblo, reasumamos la soberanía. Y empiezan a darse un gobierno, que ahí viene otra discusión interesante. Era un gobierno, el de 1810, no era un gobierno de independencia total. La prueba es que en Bogotá pusieron al virrey a presidir la Junta. Pues ¿cómo iba a ser un gobierno de independencia total si el virrey presidía la Junta? Y aquí en Antioquia, en Santa Fe de Antioquia, donde seguramente se han ido todas y todos, ahora no me digan que no han ido a Santa Fe de Antioquia. Allá sí, lo que pasa es que han ido de chancleta y paño y vestido de baño y cosas de esas, de tomar ron solamente a los árboles de la plaza. Pero allá, un día estos que vuelvan, en una esquina de entrada, ven el palacio donde sucedieron los hechos de Antioquia en 1810 y 1813. Allá hicieron una junta de gobierno y pusieron al gobernador, que dice en español, pero era de Panamá, eso es otra mentira. Sí había criollos en el gobierno. Lo pusieron de presidente, don Francisco de Ayala. Pero todos ellos decían, pero le estamos guardando la corona al deseado. Para 1813, el bicentenario este del cuento, para 1813 sí se da el proceso siguiente. Ya están cansados, ya no creen en ese rey, entonces declaran la independencia absoluta, que es una palabra que aparece después, que es muy importante porque aquí hay no más con España, no más con el rey. Ahora sí nos vamos a gobernar nosotros. Entonces cuando el rey, que ya ha vuelto del secuestro, ya ha vuelto de estar allá en el Hotel 5 Estrellas, que lo tenía Napoleón, dice, ¿cómo? ¿Se van a ir? No. Y ahí es cuando manda don Pablo Morillo, con sus famosos 14.000 hombres, 80 naves, una cosa grandísima. Los que han ido a Cartagena, han oído el cuento de las murallas, han ido a ver cómo Morillo cercó. Morillo era un militar muy inteligente, lo han pintado como un sanguinario inteligente. Morillo vio la importancia de Cartagena y dijo, yo no me lo voy a medir, y lo que hizo fue cercar la ciudad. La ciudad tuvo 109 días de cerco, terminó comiendo ratas, los defensores, hasta que al final las enfermedades y al final una carga militar, pero durante mucho tiempo cercó la ciudad y él se fue a una finca, Tordesillas, y se acostó en la hamaca que le llevara a dar comida al cerco. Muy bien. Entonces, la independencia nuestra tiene pues unos puntos que hay que buscar, y cuando hablamos de independencia siempre nos dicen Bolívar y Santander en Nariño. No, por Dios, no vamos a estar contra ellos. Aquí en usted Libertador, le rendimos todos los honores, lo escoltaron allá a la entrada, lo mismo al general Santander, que lo tenemos allá también con Bolívar. Pero la independencia de Antioquia la fueron haciendo los antioqueños de la época. José Manuel Restrepo, José Felipe Restrepo, José María Ortiz, Montoya en Río Negro, los Martínez de Santa Fe, un proceso hecho acá, manejado acá y que siempre se dio en estas montañas. Eso también lo hemos escrito, ustedes van a encontrar, cuando se vayan pasando sus artículos, no sé cómo los van a manejar, van a encontrar,
que hemos resucitado, hemos explicado cómo fue todo ese proceso. Entre otras cosas tienen que tener cuidado porque no sé cómo será, cómo transcribimos los nombres. Ellos escribían muy distintos sus nombres. Por ejemplo, José María Ortiz escribía Ortiz con H y con Z, era la ortografía de la época. Entonces uno de las primeras que ve el documento dice, uy, este señor, ¿qué le pasó? Y aquí entre nos, les cuento, no me pregunten la universidad, una universidad de muchas campanillas de Medellín, cuando fue a publicar un libro de esos, a una ilustre correctora, se le ocurrió que eran errores de ortografía. Entonces empezó a cambiar el Ortiz con H y con Z por Ortiz. Varios de esos documentos los firman Zuluagas, que en la época se firmaban Soluaga, con S. Entonces también le dio por corregir. Y lógicamente armó un enredo tal que vino un debate grandísimo y pues creo que a la correctora le costó el puesto, era pues apenas normal. Les decía que entre nosotros hay que estudiar también los procesos constitucionales. Nosotros en Antioquia tuvimos constitución en 1812, una constitución muy bien hecha, con todas las leyes, y nos gobernamos por una constitución. Siempre hubo constitución. Es más, cuando en 1813, al año siguiente, don Juan del Corral, que no era antioqueño, y eso es importante detenerme ahí un minutico, siempre nos dice, los antioqueños son regionalistas, no dejan entrar a nadie a Antioquia, son unos bandidos, paisas. Pues resulta que en Antioquia estuvieron en esta época don Juan del Corral, que era de Monpós, y llega a ser el director de la guerra de Antioquia, el dictador inclusive, ahora explico lo dictador. Estuvo el sabio Caldas, que lo perseguían en Cundinamarca por sus ideas muy liberales. Aquí estuvo entre nosotros, creó las primeras fábricas. Una amiga que me ayude pidiendo así con agua por acá al clima, por favor. Gracias, creó las primeras fábricas aquí de pólvora, fortificó el paso de Bufú, porque era ingeniero militar, creó la escuela de ingeniería militar en Antioquia, muchas otras cosas. Serviés, francés, estuvo entre nosotros y fue maestro militar de Córdoba. O sea que hubo muchos extranjeros entre nosotros, esos y buenitos. Nos gusta que los mexicanos sean buenos, es verdad. Entonces, todos estos hombres son los que van a manejar el tema y Antioquia siempre estuvo en la línea federalista, pero moderada. Siempre quiso manejar sus propios asuntos y en varias oportunidades planteó que había que defender ese esquema federalista. Les decía que había que explicar, muchas gracias. Que había que explicar muy bien el tema de la dictadura de don Juan del Corral. Cuando él ve que ya los españoles vienen, entonces se reúne el cabildo de Antioquia, allá donde se ha dicho, vayan al palacio un ratito, y también vayan a Santa Bárbara, que es una iglesia hermosa, con un museo al lado precioso, bajando de la esquina del parque, cuadra y media, eso es bellísimo. Entonces, él dice que hay que rodear a alguien que asuma el gobierno, y ese gobierno se lo entregan a él. Y por